Dios los bendiga nuevamente. Las ricas bendiciones de Dios estén cayendo sobre ustedes en el nombre de Jesús. Yo declaro bendición sobre sus vidas. Declaro que el poder de Dios está siendo derramado sobre nosotros en victoria, en victoria. Porque está Jesús con nosotros, es la promesa de Jesús. Todos los días estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Aleluya. Tema, los muertos espirituales. Tema, los muertos espirituales. Vamos a ver ahí, hermano, qué tema. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, verso 1. Vamos así. Aleluya. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, así andábamos nosotros en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo el pecado, conforme al príncipe de la potestad del aire, conforme a la costumbre del mundo de correr hacia el pecado. Dice, es un principado, es una potestad seguir la corriente de este mundo. Qué tremendo es esto. Fíjese nada más. ¿A quién seguimos? ¿A quién seguíamos antes cuando estábamos muertos? Muertos espiritualmente. Siguiendo la corriente de este mundo. Conforme o al deseo del príncipe de la potestad del aire. Ese espíritu es un espíritu de desobediencia. El espíritu ese que ahora está operando, ahora es tiempo presente, en los hijos de desobediencia. Está operando eso, en los hijos de desobediencia. Ahora, actualmente. Hoy. Mire, ¿qué hace eso? Opera, encamina, impulsa a la gente a la desobediencia, que es rebeldía, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿En los deseos de quién? De nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, juntamente con Cristo. Dios, juntamente con Jesucristo, nos dio vida. Y dice al término del verso 5, por gracia somos salvos. Pero antes de ser salvos estábamos muertos. Había muerte espiritual en nuestras vidas. Corríamos con los demás. Buscábamos el pecado, correteábamos el pecado. Queríamos llenarnos de las cosas del mundo, de la pecaminosidad. Porque estamos en un cuerpo de bajeza. Y el cuerpo busca lo que es del mundo. Lo que es del mundo. Estos versos, hermano, del 1 al 4 revelan una de las principales razones por la que los creyentes deben tener gran compasión y misericordia. ¿Por quién? Por todos los que aún viven en transgresiones y pecados. Todos los que están sin Cristo viven bajo el dominio de Satanás. Viven bajo el dominio del príncipe de la potestad del aire. Dice bien. Todos los que están sin Cristo viven dominados por ese demonio, ese principado de la potestad del aire. Es decir, Satanás, que le siga la mente a la verdad de Dios. El Dios de este siglo cegó los ojos de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de la gloria del rostro de Cristo. Están esclavizados al pecado y a los antojos de la carne. Es decir, la naturaleza pecaminosa que existe en cada uno del ser humano. Debido a esa condición espiritual, las personas que no están regeneradas no pueden aceptar ni entender la verdad de Dios. ¿Sí? No pueden aceptar ni entender la verdad, de no ser porque la gracia de Dios se derrame sobre ellos. Los creyentes deben considerar a todos desde la perspectiva bíblica. Los creyentes deben considerar a todos desde la perspectiva bíblica. Los inmorales y los orgullosos son dignos de lástima por su esclavitud al pecado y a Satanás.
Los que están sin Cristo son todavía responsables de sus pecados, porque Dios da a cada ser humano una medida de luz y de gracia, o sea, de entendimiento, para que busquemos tener la gracia de Dios, para que busquemos tener comunión con Dios, o sea, apartarnos del pecado, buscar lo bueno, no lo malo. ¿Cuánto tiempo estamos buscando lo malo? ¿O cuánto tiempo vamos a estar buscando lo malo? Ya basta el tiempo pasado, dice el Señor. Ya, ahora en adelante ya es otra cosa. Necesitan la luz de Dios, la gracia de Cristo, para que puedan buscarlos y escapar de la esclavitud del pecado por medio de la fe en Cristo Jesús. Por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿quiénes son los muertos espirituales? Todos los que no tienen a Cristo. Si tú ya tienes a Cristo, gloria a Dios. Sigo buscando más. Si tú no tienes a Cristo, búscalo. Búscalo, porque es el único que te puede salvar. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual puedan ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual puedan ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo. Primera de Juan 5:12. Primera de Juan 5:12. Dice así: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Cuál vida? La vida eterna. Dijo Jesús: si alguno oye mi palabra y cree al que me envió, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra y cree al que me envió, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué quiere decir? Que si escuchas a Jesús, o sea, la palabra de Dios, la palabra es Jesús, y crees que Dios le envió para salvarte, no vas a ser condenado, sino que pasas a ser hijo de Dios cuando crees en Jesucristo. Dice el verso 12 aquí, de 1 Juan: el que tiene al Hijo, ya tienes al Hijo, tienes ya la vida. El que no tiene el Hijo de Dios, no tiene la vida. Todas las personas deberían oír el Evangelio, porque la vida eterna está en el Hijo de Dios. La vida eterna está en el Hijo de Dios y no se puede recibir ni tener de ninguna otra manera. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. La vida eterna es la vida de Cristo en el creyente, la que tiene en la medida en que mantenga una relación de fe con Él. Tenemos que tener una relación continua con Jesús. Aleluya. Entonces, ¿quiénes están muertos espiritualmente? Los que no tienen a Jesucristo. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Aleluya. 3:1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Aleluya. Sé vigilante, activo, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Le está diciendo una iglesia que está haciendo cosas, obras, pero no son las que Dios requiere. Obras de justicia. Cuando tú haces una obra de justicia, es una obra perfecta. Dice: porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Aleluya. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y no sabes a qué hora vendré sobre ti. Habla de que estemos vigilando, y que lo que hemos oído, y que lo que hemos aprendido, que lo guardemos, y que estemos siempre en una actitud de arrepentimiento por todas las cosas que luego cometemos continuamente. Un grito, una falta de perdón, qué sé yo, tantas cosas que pueden suceder, hermano. Sé vigilante, dice. Aleluya.
Mira el verso 2, la última parte del verso 1. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Yo conozco lo que tú haces. Y que te nombras como si fueras una gente que tiene a Cristo en su corazón. Pero dice, estás muerto. Muerto espiritualmente. O sea, los que no están sirviendo a Dios, que las obras que tú estés haciendo sean una manifestación de tu salvación en Dios. La iglesia de Sardis estaba espiritualmente muerta, ya que muy pocos de sus miembros se habían mantenido fieles al Evangelio. Por fuera parecía avivada y activa, y tenía fama de éxito y espiritualidad, pero Jesucristo la conocía por dentro, pues Él conoce tu corazón y el de toda la humanidad. Aleluya. Entonces, ¿qué pasa? Los que no están sirviendo a Dios están muertos espiritualmente. ¿Cómo se puede superar la muerte espiritual? Una pregunta. ¿Cómo se puede superar esa muerte espiritual? Veamos Efesios, vamos a ver un poquito de Efesios. Aleluya. Efesios capítulo 5, verso 1. Verso 5, verso 1 a 14, dice así. Aleluya. 5:1. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Él se entregó como una ofrenda a Dios, ¿sí? Pero lo hizo por nosotros. Al ser crucificado en la cruz del Calvario, fue una ofrenda que a Dios le agradó bastante, porque con esa ofrenda nos salvó a muchos, a miles y millones que van a entrar al reino de los cielos por la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Se entregó a sí mismo, es solito, por amor. Y fue una ofrenda y un sacrificio que a Dios le agradó, hermano, en olor fragante. Y demás, qué hermoso. Sigue diciendo, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. No conviene estar hablando de gente que está fornicando, ¿sí? Ni de hablar de avaricias, de avaricia, ¿sí? Es que aquel es bien codo, es que aquel no ofrenda nada, no diezma, qué sé yo. No hablemos de esas cosas. No se hable nada de eso. Ni palabras deshonestas, ni palabras ociosas, dice aquí, deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen. Primeramente no te conviene a ti si las dices. Y tampoco conviene al que las escuche. Sino antes, bien acciones de gracias, porque sabéis esto, noten, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie los engañe con palabras vanas, o sea, palabras que no llevan a ningún lado, no tienen un fundamento, no tienen nada de espiritualidad, son palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Viene ira, terrible ira de Dios, de parte de Dios para los que son desobedientes. Dice aquí un consejo, no seas pues participes con ellos, no participes con ellos, porque en otro tiempo también erais tinieblas, pero ahora ¿qué? Ahora sois luz en el Señor, somos la luz del mundo, hermano. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Son horribles cosas. Así. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, o sea que se van a ver. Todas las cosas se van a ver. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Levántate, despiértate, despierta, despierta, despierta. Quita ese letargo que hay en ti. Tú que duermes, dice aquí, un sueño de muerte, hermano.
y levántate de los muertos espirituales. Y cuando lo hagas, la luz de Cristo te va a alumbrar, indicándote el camino por donde debes caminar. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito Dios. Qué tremendo es esto. Entonces, por la fe en Cristo podemos superar la muerte espiritual. ¿Sí? En aquel tiempo dice que nadie los engañe. En aquel tiempo, Pablo sabía que algunos maestros les dirían a los efesios que no necesitaban temer la ira de Dios contra su inmoralidad. Por eso les amonesta que nadie los engañe. Parece que a uno lo pueden engañar de modo que crea que algunas personas inmorales e impuras tienen herencia en el reino de Cristo. Nada más lejos de la verdad. Y dice, no participes en las obras de las tinieblas. Aquellos que le profesan fidelidad a Cristo no pueden ser indiferentes ni permanecer caídos respecto a las obras infructuosas de las tinieblas y a la inmoralidad. Siempre deben estar preparados para poner al descubierto la maldad en todas sus formas, censurarla y pronunciarse contra ella. Clamar con sinceridad contra la injusticia es odiar el pecado, estar de parte de Dios contra el mal y permanecer fiel a Cristo, quien también puso al descubierto las obras de maldad. Aleluya. Podemos superar la muerte espiritual teniendo fe en Jesucristo nuestro Señor. Lucas 15, 12, 17, 17, 15, 12. 15, 12, 15, 12. Quince, 17. Habla aquí del hijo pródigo. Desde el 1, desde el 11, perdón. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y los repartió. Y repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que cuidara a los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea, él los cuidaba, pero otros le daban a comer, y él quería comer los cerdos, pero no se lo concedían. Pero volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de los jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Noten, el salirse de la cobertura del padre trae muerte, trae hambre, pero lo más terrible es que era muerte. Ya estaba muerto, porque se había salido de su hogar, de la casa del Padre. Y en la casa de Dios hay sustento, hay abrigo, hay protección, hay vestido, hay refugio, hay bendición. Pero una vez que se sale de la casa del Padre, no hay más que muerte. No hay más que una miseria o vivir miserablemente. Estamos hablando de miseria espiritual y miseria económica, porque este hombre, teniendo tanto dinero que su padre le había dado, lo desperdició pérdidamente, dice ahí. Dice bien. Esta parábola, el Señor enseña que una vida de pecado y egoísmo en su sentido más profundo es una separación del amor, de la comunión y de la autoridad de Dios. Nunca te salgas de la autoridad de Dios. Nunca te salgas de la cobertura del Padre, hermano. Dice bien, el pecador o el creyente descarriado es como el hijo menor
que buscando los placeres del pecado desperdicia los dones físicos, espirituales e intelectuales que Dios le ha dado. Eso da por resultado la desilusión y la tristeza, a veces degradando la condición humana, o sea, llegan hasta abajo, degradando su condición humana. Y siempre la falta de la verdadera vida que solo puede encontrarse en una buena relación con Dios. Si has perdido tu relación con Dios, vuelve otra vez. Activa esa relación con el Padre. Vuelve otra vez a tener comunión con Él. Háblale, platícale, dile todo lo que tú quieras, dile al Padre. Todo lo que sientes, todo lo que has vivido, todo lo que has pasado, tus sueños, tus ilusiones, díselos al Señor. Él ya lo sabe todo, pero quiere que tú lo digas. Habla con Él, platica con el Señor. Él es el único que te puede entender a cabalidad, porque eres hechura de sus manos. Aleluya. Y dice la parábola que el hijo, volviendo en sí, se dio cuenta de su situación. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué me salí de la casa del padre? Ahí había suficiente comida. Ahí tenía hasta criados. Y yo aquí estoy padeciendo hambre. Yo voy a pedirle perdón a Dios y yo voy a pedirle perdón a mi padre. Unió la acción a la palabra y fue y lo hizo. Antes que una persona perdida pueda acudir a Dios, tiene que ver su verdadero estado de esclavitud del pecado, ver su condición espiritual de cómo está, antes de acudir a Dios, para que reconozca el gran error de salirse de la cobertura del Padre. Entonces, tiene que ver su verdadero estado de esclavitud al pecado y de separación de Dios. Lo más terrible es estar separado de Dios, hermano. Es lo más tremendo, más terrible. Tiene que volver humildemente al Padre, confesar su pecado y estar dispuesto o dispuesta a hacer lo que exige el Padre. Es el Espíritu Santo quien convence a los que se han perdido de esa realidad, como que le estuviera diciendo o que les dice, mira, has hecho cosas por las cuales me has contristado, hablando del Espíritu Santo de Dios. Pero aún mi Padre, pero aún Dios quiere que regreses a su casa, a su cobertura, a tener una buena relación, a que haya esa comunión que había antes. El Espíritu es el que convence de pecado. Y mire qué tremendo, hermano. Cuando regresa el hijo pródigo, aún estaba lejos. Y fueron a encontrarlo sus padres. Qué amor tan grande. Tenían que se regocijaron. No le reclamaron nada. Dios no te reclama por lo que hiciste. Siempre te recibe con amor. ¿Para qué te fuiste? Ya ves, te dije que no te fueras. Aquí estaba mejor que fuiste a buscar allá lo que no perdiste. No, el Padre no actúa así. El Padre dice, ven, hijo mío. Te extrañé. Aleluya. Adán charlaba con Dios, se paseaba en las tardes con Dios y había comunión. Una vez que él pecó, ya no hubo comunión con Dios. Y se escondió porque supo que había pecado. Y dice, Dios extraña esa comunión, esa alabanza que sale de tu boca, de tu corazón, porque para eso fuimos creados. Para gloria mía los he creado, dice, yo no daré mi gloria a las alabanzas. Mi gloria y mi alabanza a las esculturas, rectificando. Él quiere la gloria para Él. Por eso nos formó, para eso fuimos hechos, para la alabanza de su gracia. Aleluya. Los padres que son creyentes deben comprender que Dios ama al hijo perdido y desea su salvación tanto como a ellos. A Dios le interesa más que ellos se salven, más. Los ama más que tú. Nos aprecia más que tú quizás, porque Él es Dios. El amor de Dios es más grande que el amor del Padre terrenal. El Padre espiritual derrama su amor, su misericordia, su compasión, tantas cosas. Los padres deben orar y confiar en que Dios busque a ese hijo hasta que vuelva al Padre celestial. Oremos
para que nuestros hijos tengan una hermosa comunión con el Padre. Fíjense bien. El Padre, cuando vio a su Hijo, fue movido a misericordia. La descripción de Jesús de la reacción del Padre por el regreso del Hijo enseña varias verdades importantes. Primero, Dios tiene compasión por los perdidos, debido a la triste condición en que se encuentran. Segundo, el amor de Dios por ellos es tan grande que nunca deja de entristecerse por ellos, ni de esperar que regresen. 3. Cuando un pecador sinceramente regresa a Dios, se vuelve a Dios, Dios está dispuesto a recibirlo con perdón, amor, compasión y gracia, y todos los derechos de un hijo. Los beneficios de la muerte de Cristo, o sea, la influencia del Espíritu Santo y la gracia de Dios están a la disposición de los que buscan a Dios. 4. No se puede medir el gozo de Dios por el retorno de los pecadores. Dios se regocija porque sus hijos le aman, porque sus hijos regresan, porque sus hijos reconocen que sin Él no son nada. Sin Él no somos nada, pero con Él estamos seguros de que estamos en buenas manos, de que estamos deseosos de tener y atesorar esa comunión con el Señor. Hicimos la parte central del tema, porque mi hijo muerto era y ha revivido, resucitó. Se había perdido, y es hallado. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y empezaron a regocijarse, aleluya. Perdido se emplea en el sentido de estar perdidos para Dios, como ovejas descarriadas. La vida separada de la comunión de Dios es muerte espiritual. El volverse a Dios da verdadera vida. Y siguiendo. La vida separada de la comunión de Dios es muerte espiritual. Nunca te separes. Nunca te separes del Señor, porque eso es muerte. Eso es muerte. Vamos, hermano, una cita. Aleluya. Apocalipsis 3:3. Apocalipsis 3:3. Aleluya, gloria a Dios. 3:3. Dice así: acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Guárdate. ¿Qué dice? Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepíntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Los que se fueron, regresen, arrepintiéndose y volviéndose a Dios. ¿Sí? Arrepintiéndose y volviéndose a Dios. Y hicieron. La iglesia de Sardis está espiritualmente muerta, dijimos hace ese momento. Pero Jesús, como conoce a todos, Él sabe que tú no puedes estar sin Él. Y nosotros sabemos que sin Él no somos nada. Es necesario arrepentirnos y volvernos a Dios. Y habla pues aquí de que ¿qué hace falta? Hace falta reconocer que la regamos. ¿Sí? Y sigue diciendo. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Si Dios te está hablando, si Dios te habla, haz caso de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, ahí habla y recalcamos un poquito lo que vimos hace un poquito de este verso, donde dice, tienes nombre de que vives y estás muerto, porque Él conoce todo, hermano. Ahora ya no estás muerto, ahora estás vivo. Y puede ser un dicho, no permitas que haya muerte en tu vida. Quiere decir que no te separes de Dios, que luches, que te esfuerces, para que estés en novedad de vida, siempre buscando al Señor. Él es nuestra vida, siempre buscando su presencia.
Ahora, tienes vida, tenemos vida, una vida espiritual y la promesa de la vida eterna. Cristo te ama, hermano. Dios te bendiga.